Tuberías hidráulicas. Se emplean tanto tuberías rígidas de acero sin soldadura como mangueras flexibles, evitándose en todo momento emplear elementos galvanizados, dado que el zinc presente puede ser muy reactivo con ciertos aditivos presentes en los fluidos hidráulicos. Para aplicaciones móviles y de distancias cortas se suele emplear mangueras flexibles como las que se muestran en la figura. Esas son mangueras especiales, estas mangueras flexibles. ¿Por qué? Porque externamente pues se ven normal, como una manguera que una capa exterior de caucho sintético que la protege, pero internamente hay diferentes capas y entre esas capas hay un tejido trenzado o una capa de alambre trenzada, ¿sí? Que esto es lo que me permite de que sea, como es una manguera, así yo la estire, no ocurra fácilmente una ruptura, ¿sí? Y me permite también soportar las presiones elevadas del fluido hidráulico con el que estoy trabajando, porque recordemos que nosotros vamos a trabajar con presiones muy altas. Podríamos estar trabajando con presiones muy altas, ¿sí? Entonces van a tener, esas mangueras están conformadas por varias capas, entre ellas van a haber una especie de protección, ¿sí? De una capa de alambre trenzada. Flexibles, en su cálculo hay que tener en cuenta un factor de seguridad, denominado FS, en función de la presión de servicio o de funcionamiento a la que trabaje a la manguera. Entonces, este factor de seguridad denominado FS se calcula con una relación entre la presión de rotura y la presión de funcionamiento. Entonces, esta presión de servicio en bares puede ser dada de 0 a 70 con un factor de seguridad de 8, de 70 a 175 con un factor de seguridad de 6 y mayores a 175 con un factor de seguridad de 4. Esa presión de servicio en bares es lo que me indica a mí la presión de funcionamiento, ¿sí? Entre mayor sea el factor de seguridad, los pongo ahí para que ustedes analicen. Entre mayor sea el factor de seguridad, ¿qué significa, muchachos? Va a correr menor riesgo de que se rompa, ¿verdad? ¿Eso es debido a qué? Porque la presión será menor. La presión de funcionamiento es una presión que se encuentra muy por debajo de la presión de rotura, ¿verdad? Eso me da a mí un factor de seguridad alto, ¿cierto? Porque el factor de seguridad y la presión de funcionamiento son inversamente proporcionales. Si tengo un factor de seguridad alto, me está indicando a mí que la presión de funcionamiento se encuentra muy por debajo de la presión nominal o presión de rotura de la manguera. ¿Listo? Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en los sistemas hidráulicos es que no tienen muy en cuenta esa presión, ese factor de seguridad en las mangueras con las que trabajan. Entonces es muy común que cuando nuestro sistema hidráulico está trabajando a plena carga o excedan un poco la carga, empiezan a ocurrir estas fallas de rotura, de fugas, de filtraciones. ¿Por qué? Porque ya las mangueras a la presión a la que están trabajando superan su presión de rotura, ¿sí? Aunque ellas manejan un margen, ¿sí? Unos grados de seguridad, pero de todas formas, si se exceden, se desgastan y se rompen. Bueno, las válvulas ya las conocemos, ¿verdad? Las hemos trabajado en neumática también. Las válvulas son los elementos de regulación, control y mando de la circulación del fluido hidráulico por el interior del circuito. Pueden ser de diferentes tipos. Tenemos las válvulas controladoras de presión, las válvulas de caución, las válvulas direccionales, las válvulas distribuidoras, las válvulas de bloqueo y las válvulas de cierre. Las válvulas de presión actúan cuando la presión del fluido en el interior del circuito alcanza un cierto valor, llamado también valor de tarado. Este valor de tarado, un ejemplo de esto es las válvulas reguladoras de presión que vimos en el día de ayer en el grupo A del laboratorio, ¿sí? Es una válvula que yo la puedo ajustar, algunas se pueden ajustar, otras ya vienen con unos parámetros ya configurados, valores ya estándar de fábrica, pero digamos las que son ajustables yo puedo calibrarlas o ajustarle la presión a la que yo quiero que ella me trabaje o se abra, ¿sí? Entonces estas son válvulas que se utilizan para aliviar la presión en mis sistemas hidráulicos, ¿sí? A este valor que yo le ajusto se denomina valor de tarado. Según su función,
las válvulas de presión se clasifican en válvulas de seguridad, como la que trabajamos ayer, ¿sí? Ese tipo de válvulas protegen el circuito de sobrepresiones. Son válvulas normalmente cerradas que cuando se alcanza una presión límite se activan y descargan el fluido, ¿sí? Como la que trabajamos ayer, que yo les decía que de acuerdo a la presión que yo lo ajuste, cuando aumenta la presión interna del sistema, cuando alcance la presión con la que yo ajuste la válvula, esta se va a abrir y me va a permitir redireccionar al depósito del aceite. Con esto yo estoy protegiendo mi sistema ¿de qué? De que no haya un incremento excesivo interno en él y pues no así evitar de que hayan filtraciones, ruptura de las mangueras, daño de los accesorios, daño de los sellos. Bueno, vamos a dejar hoy hasta acá.